Hacer lo que más se ama en la vida, la verdad es que se dice muy fácil, pero no todo mundo tenemos el privilegio para hacerlo. Y es por eso que hoy estamos en verdad más que contentos, más que gozosos, porque tan solo nos hemos agenciado a un gran actor de doblaje que tan solo tiene 38 añitos haciendo esto, lo que más ama en la vida. Por favor, recibamos nuevamente con más aplausos y muy fuertes para recibir al señor Ulises Mainardo Zavala. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, divertido con esta idea de los anecdotarios y pues tratando de ver qué vamos a hacer, ¿Qué tal, eh? qué vamos a platicar, porque hay mucho que platicar siempre en estas cosas. No, bueno, con 38 años, o sea, como por dónde nos arrancamos, por dónde quieres. Pues como dirían por ahí, desde el principio, Venga, me que gusta. como la mayoría de siempre que me conocen y todo eso me dicen cómo fue que empecé yo en este negocio Venga, por y, favor. y por qué tengo 38 años ya en este negocio. Y es una cuestión muy sencilla. Yo soy hijo del actor de doblaje José Mainardo Zavala Bustamante, Ahí que nomás. también hay cantidad de personajes tremenda, ¿no? Como el Capitán Cavernícola, como el señor Vitalis. Lástima que ya no se le puede entrevistar a él porque ya falleció, pero finalmente él fue mi mentor y Señorón, es señorón del atril. señorón, y como decía mi abuela, ojalá Dios lo tenga de una oreja. Y fíjate que yo tendría como 11 años, Ujú. cuando no es por dárselos a desear, pero me porté un poquito mal en la escuela. Y Más. entonces sí, me suspendieron y mi papá se enojó muchísimo conmigo y el tiempo que estuve suspendido me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes estar de inútil, tienes que hacer algo y me empezó a llevar a las salas de doblaje como una especie de castigo. No para hacer todavía doblaje, sino finalmente para que yo aprendiera lo que era el tenerse que estar todo el día en las salas, Claro, reportarte, el cómo se aprendía en ese entonces el doblaje, que era estar todo el día haciendo sala y pidiendo, suplicando que alguien te diera una oportunidad. tal Y cual. entonces me llevaba, en ese entonces había llamados desde las 7 de la mañana. Entonces llegábamos, vivíamos nosotros en Cuautitlán Izcalli, poquito retirado, Tantito, sí, sí. salíamos, salíamos a las 5 de la mañana, llegábamos porque mi papá siempre fue extremadamente puntual, entonces teníamos que llegar por lo menos media hora antes al estudio, entonces 6:30 de la mañana ya estábamos colocados ahí Wow. y terminaba mi papá de dirigir como a las 8 o 9 de la noche. Y como era castigo de principio, pues hay de mí donde me distrajera, donde me aburriera, me ponía como campeón. ¡Sas! Y bueno, yo creo que pasaron fácil como unos 6, 7 meses. Yo ya había regresado de la escuela, evidentemente, y seguía con eso, pero ya mi papá me dijo, bueno, si te interesa, vamos a empezar a enseñarte. Pero Pero como realmente eres te hijo, gustó, o sea, o si ibas realmente a regañadientes, ibas, o sea, si lo llegaste a tomar como castigo, o no terminó siendo castigo y terminó siendo divertido como para realmente quedarte. ¿En dónde fue el momento en donde el doblaje te atrapó? ¿En dónde fue? pues es que ya me tenía atrapado desde mucho antes. Lo que ¿Sí? pasa es que yo creo que uno de los fans número uno de mi papá siempre he sido yo. Ah, Entonces, el hecho de que la gente de repente me dijera, ay, reconozco la voz de tu papá, oye, es Superman, oye, es así varios personajes que él hacía en ese entonces, de repente parábamos a cargar gasolina y lo primero que le decían a él es, esa voz, yo la he escuchado en algún lugar. Y entonces como que desde ahí me empezó a hacer el interés, pues como a todos y sobre todo a los chamacos, ¿no? Que decir, ay, soy reconocido, este, que la gente me reconozca en la calle, ser famoso, no sé, me llamó mucho la atención. claro. Y bueno, pues ya aprovechando el hecho de que él me castigó, pues ya lo platicamos así tranquilamente y me dijo, pues sí, sí puedes hacer carrera de esto, ¿no? Bendito Y castigo, entonces, Chihuahua. sí. Pero no te creas, me costó caro porque él decía, siempre me dijo, el hecho de que seas el hijo del director conlleva muchas responsabilidades. Y la primera es que a mí nadie en la vida me va a decir que puse a mi hijo porque es mi hijo. Claro. Usted se va a tener que ganar su puesto como todo actor.
Y entonces me hizo pasar mis horas de sala para que fuera aprendiendo. Y cada vez que salía un personajito, que por cierto, para los que son un poco curiosos, yo empecé trabajando en una serie que se llamaba Alvin y las ardillas. Mm, Pero la primera serie, hace 80,000 años, que todavía se grababa, por ejemplo, yo me acuerdo haber visto a Luis Alfonso Mendoza, que hacía a Teodoro, a todos ellos, grabar así de lento para que después aceleraran la cinta claro, y ya sonaran las ardillitas. claro, claro. Entonces, Sin tanta tecnología como hoy la tenemos. no, bueno, sí, cuando nosotros hacíamos ese tipo de cosas en doblaje, por ejemplo, salían los radios y todo eso, y lo que hacíamos es que agarrábamos un vasito de estos con el que te tomaste el atole, el juguito de naranja o lo que fuera, la taza del café, y se la ponía uno así en la boca para que sonara el filtro del teléfono, para Ah, que sonara el filtro de las patrullas. Pues había que hacer truco y medio, ¿no? En ese claro. entonces, además, todos grabamos contra todos. O sea, Los estelares. no obstante, iban haciendo ustedes también los folies, entonces. Iban No, ayudando con ese tipo de truquitos, bueno, se les ayudaba tantito, como dices, el truco del vaso, no sé, tapada de... En aquel entonces, hasta, ajá, digo, no me tocó desgraciadamente, pero bueno, hemos visto obviamente dentro del registro, iban los señores de traje, y más los así. directores, entonces iban ellos guapotes, Sí, sí, ¿no? sí, todos vivimos. Y yo, de hecho, me encantaba, a mí fíjate que todo eso del traje, el smoking, hasta la fecha me fascina. Ya he visto un poquito más, digamos, más de calle porque mi mamá me regañaba. Ah, Mi mamá me decía que era demasiado formal para mi edad y que así no iba a conseguir mi novia. Entonces me fui acostumbrando a usar ya también mezclilla y cosas así, pero en su debido momento yo iba todos los días con mi trajecito, en mi verdad. corbata, que me fascinaban, ¿no? Además, me encantaba el ajuar de Drácula, este tipo de cosas, pero no por ser ni vampirista ni dark, sino simplemente por el hecho del smoking, ¿no? La elegancia en sí, La la capa. hombrera ancha y todo. Claro, claro, por Sí, supuesto. sí. Por Y supuesto, por después, supuesto. Ajá, y luego. independientemente de lo que fue el doblaje, se me ocurrió estudiar música. Entonces, aparte de usar traje en las salas, pues se me convirtió en un, pues ya parte del traje, como soy músico clásico, es Wow, eso, llevar smoking, llevar corbata, en el peor de los casos, ¿no? en el Y peor de después los pura casos. maravilla, porque a veces el smoking estaba un poquito raído, pues y no siempre alcanza para el nuevo, y Sí. entonces ya sabes, le pintas con un plumoncito, se te olvidan las mancuernas y le pones un clip, se te olvida el moño, nos quitábamos el calcetín y lo amarras aquí como tipo moño, y es el escenario, nadie se ¡Qué daba cuenta, ¿no? calcetín! ¡Wow! Una Oye, vez un compañero se le olvidaron los zapatos y entonces no. traía tenis blancos el menso porque pues una cosa es el escenario y otra cosa lo que hacemos en la calle. Y en la calle de repente dices, ya me cansaron los zapatos. Entonces, llegó con los tenis y fue de, pues ni modo, en calcetines te metes. Al fin y al cabo, en la sala de Nezahualcóyotl, que es un auditorio para 2,500 personas, pues ¿quién Claro. se va a dar cuenta que estás en calcetines? Se ve negro. Va igual, junto con los otros compañeros, las patitas las trae de negro, entonces pasa, pasa. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Oye, ¿y cómo has fusionado esta parte de la música con el doblaje? ¿La has podido realmente integrar perfectamente bien y hacer de estas dos eh, cualidades, virtudes, una fusión en tu vida? Fíjate que precisamente cuando estaba empezando a hacer doblaje con mi papá hace 5 minutos, hace algunos ayeres, este, él me empezó a decir, mira, la facilidad que tienes es que como estudias música y tienes oído, dice, ya te vi que tramposamente lo que haces es imitarme, pero finalmente no estaba mal porque uno tiene que tener un punto de partida, ¿no? Claro, Y tiendes, de hecho, hasta los nuevos, hasta la fecha, tienden a imitar a la persona que más admiran. Y ya después se va haciendo uno de su propia forma de ser, aunque a lo que a mí me dicen hasta la fecha tengo muchos tonos de mi papá, ¿qué ¿no? tal? Pero ya también ahí son los genes, era mi papá, lo escuchaba hablar todos los días y Por supuesto. Es así como escuchar también. a Arturo Mercado y Arturo Mercado Jr., o sea, hay un registro, hay un dejo que dices tú, claro, por Yo supuesto. cuando los oí, porque Arturito Mercado Jr. y yo somos grandes amigos desde chiquitos, Ay, ¿qué tal? desde pequeñitos. Es más, siempre me gusta molestarlo y si me llega a ver esta entrevista,
va a decir que soy de lo peor, porque alguna vez fuimos a su casa, y siempre se lo digo, ¿eh? Y en ese entonces estaba de moda He-Man Mm. y los Amos del Universo. Por cierto, mi papá era el hombre bestia. Pero más allá de eso, él, o sea, Arturito sí tenía los juguetes de He-Man, yo no los tenía. Y no me quiso prestar los muñecos. Y hasta la fecha mi diversión es recriminarle que no me quiso prestar los muñecos. Así, si nos estás escuchando, ya sabes, seguimos resentidos contigo. Pero después hubo un tiempo que lo dejé de escuchar, fíjate, bueno, nos dejamos de ver porque pues, la vida nos mueve para todos lados. Claro, Y después de algunos años, ya jóvenes, nos volvimos a topar. Y cuando lo escuché, yo dije, es que habla igualito a su papá. igualito. Yo que lo conozco, me impresioné tremendamente. Por Y creo que supuesto. de las voces que más se parecen así, de padre e hijo, son él y el hijo de Agustín López Zavala, que Ujú. también se parecen mucho las voces, ¿no? Cierto, cierto. Sí, sí, es que, sí, sí, literalmente es un registro. Sí, muy reconocible, ¿no? Sí, 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 no hay vuelta de hoja realmente, hay que decir, no, ni de dónde. Es sí, cierto, exactamente. es cierto. Oye, Ajá, y en estos poquitos años que llevas en el doblaje, 38, ajá. como ya lo comentamos, ¿qué es lo que más recuerdas que realmente sea como tu gran anécdota, realmente? ¿Buena o mala? Fíjate que tengo varias, pero una que a mí me marcó como profesional, Ujú, todas evidentemente, o la mayoría de mis anécdotas así que me sacudieron en la vida, evidentemente fue mi papá el que me sacudió, ¿no? Porque te digo que además tenía una ética profesional tremendísima, entonces me exigía al máximo. Y una de las cosas que más me movió en su debido momento, yo tendría ya como 12, 15 años haciendo doblaje, y como te digo, yo empecé joven, entonces yo ya estaba estudiando la carrera de músico, que la ujú. llevaba, pues iba a la sala, pedía que por favor todos mis llamados fueran en la mañana, porque las clases de música empezaban a las 3 de la tarde. Ok, Entonces de ahí me iba a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que fue donde yo estudié, y después ya estudiaba música y llegaba en las noches y estudiaba y desvelaba a mi papá tremendamente. Pero y a mi mamá y a todos. Pero fíjate que lo que a mí me movió mucho, por ejemplo, de esas cosas, es que de repente un día en el atril, mi papá me dijo, a ver muchacho, ¿y cuándo vas a estudiar actuación? Me quedé callado, ¿no? Yo ya hacía algunos estelares, yo ya tenía mis fijos, ya hacía varias cosas. Entonces yo le dije, oye, ¿ya soy actor? No, pues no, me dijo, no, tú no, todavía no eres actor, nunca te has parado en un escenario, no sabes cómo moverte, no sabes, no conoces muchas cosas de lo que es este arte. Así que mañana te me vas a averiguar una escuela de actuación. sas. Y sí, sí, sí. Y entonces me fui a estudiar ahí a Coyoacán, en el CADAC, Ah, el en el Cavaca. Centro de Arte Dramático Coyoacanense. Claro, claro, claro. Porque además, ya para el tiempo que yo llevaba haciendo este negocio, Ajá, pues lo que busqué fue que fuera una escuela más práctica que teórica. claro. Mucha de la teoría ya me la había dado mi papá. Entonces, en el CADAC tiende mucho, o sea, evidentemente, claro, te dan historia del arte, que yo ya la llevaba en conjunto con la música, porque de todas maneras en la música tenía que estudiar historia del arte, historia de teatro y todo eso, ¿no? Por Entonces, supuesto, claro, claro. pero tienen mucho el aspecto práctico, porque tienen un foro ahí, o al menos cuando yo estuve, era mucho el aspecto Hasta donde práctico, tengo ¿no? entendido, sigue existiendo todavía ese foro. Sí, sí. Sí, 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 hace poco acabo de pasar por ahí, casi me salen las lagrimitas de la Ah. emoción. Y ya estudié entonces también la carrera de actuación ahí. Y aparte, por la pregunta que me hacías hace rato de cómo fui compaginando las cosas, pues es que entre mis vicios está cantar ópera. Entre tus vicios. Entonces, Mire, sí, sí, casual, casual, algo sencillito, pero casual. finalmente la ópera es teatro. Y Claro, entonces, para interpretar un aria, para interpretar lo que tú quieras o un papel, pues tienes que actuarlo también con las dificultades que la ópera conlleva, por supuesto. ¿no? Porque la gran diferencia entre hacer teatro, que también he hecho teatro, y hacer ópera, es que de repente, por ejemplo, en la ópera, durante un trayecto de 2, 3 minutos, que dura el aria, un minutito que sea, un minuto es eterno de repente en escena, estás diciendo te amo, pero durante un minuto. ¿De cuántas formas de expresión física puede uno decir te amo? Entonces es un reto muy peculiar.
¡Wow! ¡Qué delicia! Sí, sí, sí. Entonces ahí fue como yo empecé a compaginar las dos carreras. Y siempre, gracias a Dios, todos mis compañeros y todos mis queridos directores que me han dado trabajo, como saben que soy músico, de repente ya saben que pues en la noche, a lo mejor el viernes, sábado, domingo, pues ya no voy a trabajar porque pues tengo funciones. Claro. Y todos me han dado la oportunidad de desempeñarme, ¿no? En las dos cosas. ¿Has llegado a doblar a los que doblan en la parte de la cantada? Pues sí, Como, sí. Es más, cuéntanos, cuéntanos como a quién. no solo a los que doblan, una vez, no estoy tú para escucharlo, no se lo digan a nadie porque la gente se imagina otras cosas, pero me acuerdo que me llamaron para hacer unas canciones, yo no sabía ni qué era, porque fue una compañía con la que yo hacía música antigua y grabamos muchos discos de música antigua con esa compañía. Me llamaron y fui ahí a los estudios donde grababa Pedro Infante, que estaban acá por ¿cómo se llama? Mariano Escobedo. Qué cosa. Y de repente me dan unas partituras y yo dije, ¿qué es esto? O sea, está sencillito, está padre, está bonita la melodía, pero pues, ¿qué es esto, no? Y no me acuerdo, ya no me acuerdo bien qué decía, pero decía algo de las telenovelas y todo esto. Y yo decía, pues, ¿qué es esto? Ah, pues es que es la parte que va a cantar Mijares. Pero como Mijares no sabe leer música, necesitamos a alguien que cante toda la letra y todo eso para que se aprenda la melodía y después la interprete. Digo, pues es Fuertes algo muy... revelaciones, fuertes revelaciones. Pues sí, no. Por un lado, podría uno decir que o para cualquier persona que sea músico, pues lo menos que podría hacer es conocer su idioma. Pero finalmente son personas que han tenido, yo no tengo la fama que tiene Mijares, ni por error, ¿no? Entonces, simplemente es una ayuda. Ellos se lo aprenden así o se lo aprenden con el piano. Cualquiera que sea la situación, finalmente logran desempeñarse, ¿no? De esa forma. Luego también me llaman para hacer mucho, alguna vez a Blas García con Igor, pues Blas no canta, entonces yo he cantado lo de Igor, llegué a cantar Ay, también lo qué de Wu. cosa. Hay una canción de las últimas películas que se hicieron de Winnie Pooh, Ajá. que se llama El Ponto que canta el búho, yo la canto, ese soy yo. Ay, qué cosa tan Y linda. aparte trabajo mucho en la cuestión, como me fascina la música coral, por obviamente mi carrera, trabajo mucho en lo que son los coros, casi siempre en todos los coros que hay de Disney. Si no en todos, en la mayoría estoy yo. ¿Qué tal? Como Frozen, como ahora que se hizo el remix del Rey León, en todos esos coros he trabajado. O sea, además, cantas, diriges, aparte como actor de Así es. doblaje, este, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta, Ulises? Para no quedarme yo corta y... Por necesidades de algún tiempo, también soy ingeniero en audio. Entonces también he estado en la parte de la producción, grabando, antes del Pro Tools. De Ah, hecho, yo empecé a grabar antes del Pro Tools, me tocó con los carretes abiertos de media pulgada, y después el de A88, y las consolotas así de chorrocientos mil canales para grabar, que pues en su debido momento se grababa la música así, ¿no? Para tener el control de todo. Sí, ¿tu así que papá era también así? ¿Tu papá era así, así de inquieto como tú? O sea, realmente era como de, literalmente, de arremangarse la manga, pues, y entrarle a todo. O sea, no sí, quedarse un corto y poquito sí. hacer totalmente redondo, realmente, que dices, si es ingeniero en audio, bueno, también lo hago, pero canto, Ajá. pero dirijo, pero entonces, o sea, es una carrera completa, redonda realmente lo que has llevado en estos años, en estas poquitas semanas, Chihuahua. Fíjate que yo siempre le he dicho bueno, le decía a mi papá que si él, porque cantaba, pero vaya, él no estudió la carrera de Ujú. cantante. Le decía, si Era hubieras estudiado para lírico de cantante buen como oído. lo hice yo, te Ajá. hubieras comido el mundo. Tenía una voz, aparte de pastosa, grave y todo eso, tenía un registro de más de 2 octavas, que para nosotros, o sea, el promedio es 2 octavas más o menos. Él lo extendía mucho, tanto para abajo como para arriba. Wow. Y con una facilidad, y si eso lo hacía sin técnica, imagínate si lo hubiera estudiado. Pero lo que sí fue él, Sí, antes claro. de iniciarse
en doblaje de escenógrafo. Mucho tiempo trabajó de escenógrafo y acá entre nos porque le daba miedo, o sea, él de principio no logró dominar el pánico escénico, que es algo que a todos nos ha tocado en su debido momento, ¿no? Entonces, porque ya había estudiado teatro y todo esto y no pudo, entonces mejor se dedicó a hacer escenografía. Y un día no llegó un actor a la condenada obra, entonces como mi papá estaba allí y se sabía el papel, pues fue pues, de ahora te avientas y él decía, pues no quiero, pues nos vale y que lo avientan. ¿Qué Y de tal? ahí en adelante se siguió con la carrera, pero sí, entonces sí hubo un poquito de inquietud en varias cosas, ¿no? Él era por otro, tal vez por el lado de la pintura, porque también era pintor, por el lado de la carpintería, sí era muy inquieto. Sí, sí, digo, Y ya, bueno, ya y él lo traes. le daba a mí para varias cosas, ¿no? Porque lo de la ingeniería en audio fue su culpa. Tuvimos durante algún tiempo una compañía de doblaje que, bueno, pues después por azares del destino ya no siguió, pero trabajamos durante 15 años. Y entonces cuando se le ocurrió hacerla, dijo, ah, pues tú tienes oído. Y pues tú aprendes, ahí están las máquinas. Y entonces llegaron todas las máquinas. Yo me acuerdo cuando abrimos las cajas de las consolas y todo eso, casi me da el infarto, ¿no? Porque yo veía un chorro de botoncitos y ni Claro. idea de cómo funcionaban, ¿no? Y luego, para colmo, a como estaban las cosas en ese entonces, el ingeniero Pacheco me hizo favor de enseñarme, pero no tenía mucho tiempo él. Entonces, yo me acuerdo que cuando llegó me dijo, mira, esta hilera te la vas a aprender. Ecualizador, auxiliares, me empezó a decir los botones. ¿Ya te la aprendiste? Creo que sí. Así es toda la cosa. Suerte. Y a empezar a experimentar. Y al ruedo, va, mijo. Y al ruedo, sí, sí, sí. Entonces de ahí, entre eso, aunque no lo crean con las revistas Mix y todas esas, aprendí muchos trucos también. Había que hacer pistas internacionales porque en ese entonces todavía había mucha película que te mandaban sin pista, pues hasta también hice efectos especiales y todo. Y cantaba y grababa los personajes que me dejaba mi papá. Entonces, pues ahí tenía un poquito de todo mezclado en todo esto, ¿no? Sí, no, o sea, realmente, o sea, a ti te dejamos en la cuarentena encerrado y tú armas todo. O sea, literalmente tú todo, todo. Todo, sí, fíjate que, pues la necesidad también, ¿no? Porque así como en general me ha tratado muy bonito la vida, siempre he tenido una posición lo suficientemente envidiable, creo yo, pero pues ha habido sus momentos de dificultades, ¿no? Hace, yo creo que como ya tiene pues casi 20 años, tuvimos un periodo donde estuvo muy complicada la cosa. Claro. Entonces, pues cuando falla de un lado, te vas a otro, ¿no? Y estuve trabajando del director del coro monumental de la Secretaría de Seguridad Pública. Mm, Pero para ay, lograr ese puesto, como yo andaba desempleado y todo eso, tenía un conocido que estaba en ese entonces, era director de la Olinjo Liscli. Me dijo, oye, tú sabes de audio, ¿verdad? Le digo, sí, pues necesitamos arreglar un salón para que funcione como salón de estudio y para grabaciones y que se pueda también dar conciertos, que tenga una cierta, que se puedan manejar paneles y cosas así, pero nada más tenemos tanto presupuesto. Era poco, pero era más mi necesidad. por supuesto, dices, ¿a dónde yo voy? Venga, yo jalo. Empecé a agarrar libros bueno, yo sabía mucho de acústica, pero no es lo mismo la acústica aplicada en las cuestiones de una sala de grabación a la acústica de un lugar para que ensaye una orquesta y todo eso. Sí, me imagino. Entonces conseguí libros de arquitectura, libros de acústica en general, de lo que son los materiales absorbentes, de lo que son difusores, y me puse a estudiar un chorro, ¿no? Wow. En 4 días que tuve para hacer un diseño, y entonces, además, para colmo, como tenía que entregar el diseño con AutoCAD y cosas así, a la par me puse a estudiar cómo manejar el AutoCAD lo suficiente para entregar todo el diseño en ese programita, que si me preguntas ahora cómo funciona, ya no me acuerdo, pero en su debido momento lo hice y entonces diseñé paneles como cortinas pero gruesas que se cuelgan del techo, que se pudieran desmontar para dejar las zonas brillantes como ellos quisieran, paneles para las paredes No, bueno. y cuánto, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que es locución, en general el sonido nos gusta seco y en muchos lugares prefieren hasta inclusive un cuarto pequeño
repleto de Sonex porque el sonido es muy, muy seco. Claro. Pero, por ejemplo, para una orquesta o para una grabación de instrumentos, la regla dicta que no se debe cubrir arriba del 60% del cuarto. Eso es por un lado, pero ahora ¿dónde los pongo? Y entonces, Wow. pues, a investigar ese tipo de cosas y pues lo formé y ¿Y gracias a Dios salió me todo pagó bien? bien, sí, sí, No, sí. bueno. Y ahí ya me pude pues, empezar a recuperar y ya regresé otra vez al doblaje que ya tenía, pues nunca lo dejé totalmente, pero hacía 3 o 4 llamados en ese entonces a la semana. ¿El doblaje en Y, algún momento a ti te ha dejado? Tú ¿cómo? nunca tú nunca has dejado el doblaje. ¿El Ajá. doblaje en algún momento te ha dejado? Mira, me dejó un año y más bien me dejó mi papá un año, porque como yo te platicaba, fue una persona muy exigente y sobre todo conmigo. Entonces, en determinado momento él sintió que yo no daba el brinco. Ujú. Estaba yo en la secundaria apenas, No, bueno. pero pues ya te digo, ya hacía papeles grandecitos y me decía, pero es que yo siento que no das el brinco, no estás actuando bien, no estás sincronizando tan rápido como lo que yo creo que debes de sincronizar. Entonces, ¿qué pasa? Le decía, pues es que le echo ganas, pero no das el ancho. ¿No puedes? No trabajas. Y Ah, entonces, mi papá es una persona que mucha gente siguió durante mucho tiempo y hasta la fecha muchos le llaman el maestro, por sí. algo habrá sido. Y entonces, pues me dejó de llamar durante un año como castigo por no avanzar. Y no dejó que nadie me llamara durante un año. Entonces hubo que estarle, de principio me valió gorro, pues al fin y al cabo adolescente, Como pero después adolescente, empecé a claro. extrañar porque la verdad es que sí me fascina, así como te puedo decir que me emociona mucho la ópera, me emociona mucho la música, lo mismo me pasa con el doblaje. Te Entonces, atrapó, te atrapó, te sí, atrapó. me atrapó durísimo y tuve que empezarle a rogar y a decir, hasta que me volvió a dar una oportunidad. Y de ahí me agarré hasta con las uñas. Por supuesto. Y aún así, en un determinado momento, hace algunos ayeres, hubo una serie que se llamaba Ay, cómo duele crecer. Ajá. Esa serie, el estelar, que era el que hacía yo, el estelar joven, ¿no? Claro, por supuesto, me la dio don Julio Macías, no me la dio ni siquiera mi papá. El personaje me lo adjudicó don Julio Macías, el dueño de la compañía. Y lo empecé a hacer con mi papá, muy difícil, muy, muy difícil, el actorcito muy bueno. Y no sabes, o sea, yo lloraba, sufría tremendamente porque hablaba muy rápido, hacía muchos cambios de ritmo Ajá. y además hacía una cantidad de cambios de tono en ese espacio tan pequeño, tremendos. Y yo de principio no podía, porque la verdad es que me costaba trabajo y mi papá, pues hasta que salieran las cosas como yo quiero. Entonces de repente repetía los loops y repetía los loops. Gracias a Dios ya era video, porque antes cuando era óptico se quemaba. Por lo menos Claro. ya no se quemaba, pero igual se desesperaba. Pues, ¿qué crees que mi papá renunció a mí? Le dijo De plano. a don Julio, ¿sabes qué? Creo que ya me estoy pasando en cómo presiona a mi hijo. Obviamente es mi hijo, yo quiero que dé lo mejor de él, pero creo que ya lo estoy deteniendo. Y entonces renunció a la serie y dejó que otros directores me empezaran a ayudar. A ver, Y entre esas dos cosas, pues obviamente a toda persona hay mucho que aprenderle, a todos. qué buena Entonces, anécdota, qué sí, buena claro, sí. anécdota. Y Oye, y entonces ya cuando tu cuando papá deja esa serie, quién la toma? Cuando la dejó mi papá, la tomó en ese entonces, primero Garduza, que ya no está en México, ahora está en Estados Unidos, y después la tomó, ay, ¿quién la tomó? Megamente, ¿cómo sé por qué se me olvidó su nombre, si tan bien que me cae. Este, Ah, que también dobla a Will Smith, hombre, sí, claro, todo lo de Carralero, perdóname, me va a odiar, pero yo lo amo y lo adoro. claro, claro, Carralero claro. la tomó, ¿Qué tal? sí, y entonces él me tenía mucha paciencia. Y pues ya le fui agarrando mucho callo al asunto. Y esa serie, te puedo decir que hasta la fecha, fue la que me enseñó también mucho a doblar, sobre todo en la cuestión técnica, en la cuestión de sincronía y rapidez. Porque Actoral, sincronía, rapidez, o sea, tú terminabas devastado. no había diálogo que no tuviera, ¿cómo te diría? Unas 7, 8 líneas era el mínimo, ¿no? Y aún te digo, a una velocidad muy grande, tenía muchas dificultades. Ya después Wow. de esa, mi papá me volvió a dar otra oportunidad
y entonces empezamos a hacer una serie que se llamaba Sala de Urgencias. No sé si la llegaste a ver, No, fue esa famosísima. sí no la Duró recuerdo. 12 años, La ¿no? buscaré, por supuesto. No te preocupes. Pero yo era el doctor Carter. Ok. Y entonces ahí fue una nueva etapa de aprendizaje, porque yo ya sabía hablar rápido, lento, hacer mis cambios de tono, pero este Múndrigo decía cosas en técnicas de pues, todo lo que dicen los doctores, ¿no? Y, y ahora aprender a decir palabras que no te suenan de repente a una velocidad bárbara. Sí, Y eso fue como si fuera tu diario, tranquilo, ¿no? Como si fuera, como si fuera mi diario. claro. 12 años duró esa. Y en el Ah, intermedio ¿y también yo estuvimos haciendo web por qué series. no le he visto, por amor de Dios? A todos aquellos que hayan visto, por favor, que nos dejen sus comentarios para que yo no ande tan perdida como estoy en este momento. Yo muy mal. Oye, y de los personajes, de todos aquellos que has hecho, ¿cuáles son los que más te han dejado cosas lindas en el recuerdo? Digo, porque ahorita ya las dos que nos platicaste, bueno, han sido obviamente un subir y bajar de emociones, de tonos, y que te han exigido mucho actoralmente. ¿Cuáles han sido otras que no tanto, pero que has llegado a querer? Bueno, evidentemente, como te digo, que de Ay, cómo duele crecer, porque me enseñó mucho, mucho, mucho de la técnica. Después hubo dos, precisamente Carter de Sala de Urgencias, que en la cuestión emotiva me llegaba mucho por la situación, ¿no? Además cuando yo lo empecé a hacer era el doctor Babas, el aprendiz, el que todo le afectaba tremendamente porque si la gente pues llegaba a fallecer, todo como regularmente sucede, en lo que logran aplacar su tipo esos sentimientos, pues sufren mucho los doctores. Sí, sí, Entonces sí. Para me tomar esa sentía mucho. templanza, por supuesto, sí debe de ser. Y por esas mismas épocas, tuve pues el gustazo de conocer al señor Tejero, Mm. Eduardo Tejero, quien me hizo favor de darme un personaje en una serie también que hicimos durante 11 años, que se llamaba Beverly Ahí Hills nomás, 90210. Sí, sí, ahí sí. nomás. Que entre todos los que somos de esa época de los jovenazos, yo hacía al más chiquito, a David Silver. Claro, de los más Al jovenazos, por padre. supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, curiosamente después resultó que era el músico y todo eso, entonces nos entendíamos muy bien del personaje y yo. Digo, Pero además fuiste creciendo junto con el personaje realmente. sí, sí, sí. Con él y con el mismo Noah Weil, que era el de Sala de Urgencias, que después tuve el honor de que hicieran una serie que se llamó Fallen Skies, Ujú. que la producción fue de Spielberg, y que me hicieron favor de pedirme a mí, porque, bueno, yo llevaba muchos años doblando a ese actor y todo el mundo me lo respetó, gracias a Dios. Entonces, me dio también para hacer esa otra serie con él, que después Claro. se la llevaron, en la última temporada se la llevaron a Venezuela. Uh, Y entonces, un poquito un desastre porque la petición, no por criticar el doblaje de Venezuela, sino simplemente por el hecho de que, por lo que veo, o por lo que vimos nosotros, les pidieron que procuraran imitarnos porque llevamos 2 temporadas haciéndolo y ya era la última. Entonces, pues siempre cuando uno trata de imitar, pues es poco glorioso, ¿no? Siempre, no es que totalmente, uno sea mejor, totalmente. simplemente estás limitando a un nuevo intérprete, ¿no? A amarrarse a la forma de ser de otra persona. Sí, Y claro. aunque el doblaje tiene mucho de amarrarnos a algo que ya está actuado, pues siempre se ha estilado el hecho de que también nosotros entreguemos mucho de lo que tenemos como actores para enriquecer el personaje que ya está hecho. Como buen actor de Entonces, voz, sin trazo, pero es exacto, exactamente dar todo para que esto mache perfectamente, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, sí, sí, como dices tú, no nos vamos a meter con la parte de otros países, aunque sepamos obviamente que en sí, México se hace el mejor doblaje del mundo, pero pero no lo vamos a decir, no nos vamos a meter tampoco en esas, exacto. tal cual. Oye, Pero es que también cada uno tiene que batallar con lo que tiene, ¿no? Yo creo que el doblaje tiene que ser necesariamente regional, porque evidentemente cuando se hizo el estudio, yendo un poquito a lo que es la historia del doblaje, cuando se hizo el estudio de dónde convenía más, simplemente a nosotros defendió el hecho de que ya había pasado la edad de oro del cine mexicano, las telenovelas que nos gusten o no nos gusten algunos, han trascendido por todo lo que es Latinoamérica, ya habían abierto mucho del espacio que se necesitaba.
claro, Entonces, si se escogió a México, y si bien es cierto que nosotros desarrollamos la técnica, fue porque el cantadito de nuestra voz, porque toda ciudad, todo región tiene un cantadito. por No supuesto. hay, desde mi punto de vista, no existe el español neutral. Simplemente buscamos que se emparejen ese tipo de cantaditos. Vamos teniendo Este, diferentes musicalidades, yo digo, para hablar, digo, por eso se de cada decidió que fuera proceso. México, porque finalmente ya estaba muy conocido nuestro cantado, ¿no? Entonces fue más sencillo para nosotros en ese entonces desarrollar esa técnica. Pero la verdad, Argentina ya tenía cosas maravillosas, pues Cierto. varios lugares ya tenían desarrollado también su zona de doblaje, que lo llegamos a ver, y aunque uno dijera que de repente sonaba un poco raro, pero bien que nos gustaba ver Bonanza, ¿no? Por ejemplo, Por con el ejemplo, cantado raro, pero nos gustaba ver Bonanza. Y eran actorazos, simplemente no hablan como nosotros. cierto. Por eso digo que el doblaje necesariamente debería ser regional. Aunque tal vez algunos digan que nos quitaría trabajo, yo nunca lo he pensado así, porque finalmente las compañías producen para todos lados. Lo que tratan es de minimizar precios a no tener que doblar en cada uno de los países lo que tienen que hacer. Claro. Pero es Cierto, una cierto, manera. cierto, cierto, Pero cierto. nos vamos al fundamento del doblaje. Finalmente el doblaje se inventó para que lo que estaba hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, coincidiera más con la idiosincrasia de cada uno de los países. Claro, es Entonces, muchísimo fácil poder entrar y tropicalizar todo. y entonces automáticamente te sientes identificado con el personaje. Eso Por sí. eso, por eso hemos tenido la suerte que hemos tenido, ¿no? Y por eso hasta la fecha nos habla gente de Argentina, de Colombia, de varios lugares, para felicitarnos y todo eso, porque nos escuchan y A ese, nos escuchan y todos justamente, justamente, escuchándonos. exacto. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo es hoy día? ¿Cómo vives hoy el doblaje cuando ya dejaron de ser esos actores totalmente en el anonimato? Yo hoy día con las redes sociales y con este empuje también, ahorita que tenemos de la ochentena, o ya no sé cuántos meses llevamos en confinamiento, en donde les da este escaparate de las redes y salir y tener ahora esa oportunidad de que les llegue el saludo, el comentario, el. ¿Cómo vives todo eso hoy día? Fíjate que apenas lo estoy conociendo. No me lo vas a creer, pero yo no soy mucho ni del Face. Tengo mi cuenta de Face, evidentemente, pero no soy mucho de consultarlo, y si cuando me llevo a meter es cada misa de obispo y publico algo cada 300 años. Y entonces, hace poco, poquito antes, es más, cerraron los teatros justo cuando estábamos terminando una obra de teatro que estábamos haciendo con Mar Guzmán, que la queremos mucho, y ella, Mm. es un guión de ella y una obra que ella produjo y todo eso. Pues nos pidió de favor que en nuestras redes sociales compartiéramos la información de la obra para, pues, llamar más gente hacia la obra. ¿Y qué crees? Que bueno, pues entonces tuve que ver que era Pinterest, tuve que ver que era Instagram, y las 5 fotos que puse de la obra, no fueron con un poquito más, bueno, pero cada viernes que ponía es lo único que hay publicado en mis redes sociales, sobre todo en estas, Instagram y todo eso. Pues Ok. en Instagram, de repente alguien me contactó, un fan, y me dijo, oye, mándame un saludo. Te digo que ya era con esto de la cuarentena, y lo que he hecho, porque yo sé que muchos compañeros, pues ya parte de cómo uno se mantiene en este negocio, es que cobran los autógrafos, cobran los audios de saludos, y con su justa razón, tal vez, no lo sé, pero lo hacen. Yo no quiero de ninguna manera acabar con su mercado, pero creo que por lo menos ahorita en estos tiempos tan difíciles, una caricia al alma es muy necesaria. Entonces, toda persona que me ha pedido un audio de un saludo, se lo he grabado con mucho cariño, y mira que algunos son muy latosos y muy específicos en lo que quieren, pero bueno, si les puedes regalar un momento de felicidad, lo he hecho, ¿no? Y entonces, no sé cómo, de repente ya tengo 600, cosas por el estilo, seguidores, y siguen llegando, y todos los días veo que se me forman los saludos, y luego ya hasta me da flojera, pero hay que cumplir. La Entonces, fama, el pero por precio de el la otro fama, el lado, precio de la me ha fama. impactado. Sí, me ha impactado. Ahora, curiosamente, de todos los personajes que yo creo que me pudieron haber pegado, Ajá. estoy trabajando en una serie que se llama Riverdale, que es reciente. Hice el papá
de lo que sería Torombolo, porque ya ves que está basada en Archie. Ajá. Y pues no fue un personaje muy grande, porque no lo fue, pero es de lo más querido de los fans, no sé cómo, pero es de lo más querido. Entonces, me han abordado así tremendamente entre saludos, abrazos, que me mandan besos. Luego, ahora me han estado mandando audios del código de las serpientes sureñas, que es supuestamente de Fepe Jones, que es el que yo doblo. Él lo dijo, perdónenme, ojalá no me digan mucho, pero yo ni me acuerdo cuándo lo dije. Seguramente sí lo dije en televisión. Fue un día que tuve que ir a trabajar, yo estaba dirigiendo, lo hice con todo el cariño y después me regresé a dirigir. Entonces no me acuerdo del código de las serpientes sureñas, pero lo quieren mucho ese código. Y rige la vida de muchos jóvenes ahora, ¿no? Por lo menos está bonito el código porque dice que, bueno, que no se acobarden, que se apoyen, que si les llega a hacer falta algo, pues se sigan apoyando. Todo ese tipo de enseñanzas están bonitas. No, Pues tuve bueno, que pues y investigar más en ahorita. internet. Tuve que irme a internet a decir, a ver, ¿cuál es el código que supuestamente yo dijo y todo eso? Para ahora ya incluírselos en los saludos, ¿no? Porque pues eso es lo que esperan, que digas alguna frase, alguna cosa que ellos identifiquen, aparte de tu voz de la serie. Claro. Hay otros que te piden, me ha tocado que algunos me han dicho, oiga, ¿puede decir que ahora ya soy parte de las serpientes sureñas y repetir mi nombre? Ahora tú, fulanito de tal, eres parte de las serpientes sureñas. Y pues hay que hacer circo. ¿Qué ¿Y sabes qué? tal? ¡Qué padre! Para eso se renta uno, ¿no? Para eso se renta uno y por otro lado es promoción. Así que Claro, claro. hay que ser muy paciente, no digo que no. Hay algunos que sí son muy dados a invadir tu privacidad y todo eso, pero pues llegarán hasta donde uno los deje, ¿no? Hay de todo, hay de todo. La verdad es que sí, tal cual. Y Pero, hay a hasta ver, quienes te insultan porque creen que no estaba bien o que sí estaba bien. Está bien, es su opinión, pero no por eso me voy yo a morir, ¿no? Entonces, por lo supuesto, tomas como de quien viene y ya. Eh, por supuesto, sin lugar a dudas. Ahí fíjate, de lo que me decías, por ejemplo, de la música, un día, es que este detallito a mí me gusta mucho por lo que significa a lo mejor para mí, ¿no? Estaba trabajando haciendo una ópera que se llama Arión y el Delfín, y entonces estaba haciendo personajes que se llama el Rey Leandro, y tiene sus arias cantadas y tiene sus partes habladas. Ah, Y entonces estaba yo recitando todo porque tenía un speech tremendo y todo eso. Acabando se acerca el director de orquesta a mí y me dice, oiga, maestro, me da mucha pena lo que le voy a decir, ojalá no se ofenda. Me dice, pero es que usted habla idéntico al señor Vitalis. Al que se le salieron las lágrimas fue a mí. por supuesto. Le digo, es que siempre, yo le dije, mira, no me ofende y al contrario, me conmueve, le digo, porque era mi papá. Le digo, sí, lo que te decía, ¿no? Uno, y lo mismo le ha de pasar a Arturito Junior, por ejemplo, ¿no? No sabe qué tanto conserva de ellos, pero finalmente imagínate que me compararan con él, pues de entrada es un orgullo tremendo, y por el otro lado, hasta dónde hemos llegado que hasta en el medio que menos te imaginas, te reconocen, ¿no? Pues es que todo mundo hemos crecido, todo mundo tenemos un registro auditivo con el que hemos crecido, con todas las Sí, caricaturas, con todo lo que pasa. Es eso, sí, por claro, supuesto. sí, Aunque no sean muchos programas de tu tiempo, como decimos, pero bueno, tenías de rebote el primo, el hermano, el claro. papá, el abuelo, entonces pues vas creciendo con todo eso. Eso es lo que somos. Sí, sí, claro, sí, 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 Dudas. es parte. Ulises, ¿qué te digo? Podríamos estar, bueno, toda una tarde, todo un día platicando con estas semanitas que tú llevas en este andar del doblaje, dentro de la Sí, música, dentro de todo lo que haces y es maravilloso, pero sabemos perfectamente que tienes todavía muchas cosas que hacer. Nos resta solamente agradecerte infinitamente el que nos hayas permitido entrar a ese rinconcito que es tu casa. Muchas gracias y más ahorita en estos momentos de, de pandemia y tal cual como dices, es cuando estos pequeños cariñitos al alma son bien agradecidos y así lo tomamos también ajá, nosotros. sí, Nos sí, sí. gustaría que seas tú justamente quien despida este espacio, ¿te parece? Así que Ah, claro, buenísimo, sí, sí, sí. entonces mira, yo me quedo calladita y por favor, ahora sí, todo suyo el espacio, señor, para decirles adiós a esos nuevos amigos y a todos tus fans. Sí, claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Ulises Mainardo.
últimamente uno de mis personajes más queridos es F.P. Jones. Su amigo F.P. Jones les envía un saludo y un abrazo a todos. Por favor, recuerden, una serpiente nunca se acobarda. Una serpiente nunca está sola. En la unión está la fuerza. Cuídense mucho.